Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de anatomía por esquemas. En este caso vamos a hablar de un órgano que forma parte del aparato reproductor en la mujer. Es su órgano de copulación. Estamos hablando entonces de la vagina. La importancia que tiene la vagina está dada por las relaciones que tiene específicamente con los músculos del periné y con los elementos vasculares que se encuentran en el espacio pelvirrectal superior. Como siempre hablamos, luego de ubicar a la vagina, vamos a hablar y dar detalles de sus características generales, tratando de establecer las relaciones más importantes con los órganos vecinos. Bien, y luego vamos a hablar de su irrigación y de su inervación, de manera sencilla y concreta para que les resulte fácil recordar a través de un esquema cuáles son sus relaciones. Bien. Entonces, vamos a comenzar estableciendo inicialmente su ubicación. Bien, nosotros cuando hablamos de cualquier órgano que forma parte de un sistema o de un aparato, en este caso de un órgano, vamos a ubicarlo en el espacio anatómico que ocupa. En este caso estamos hablando de la pelvis menor. La vagina se encuentra ubicada en la pelvis menor, por encima del periné, el cual debe atravesar para finalmente a través de su orificio inferior llegar a su vestíbulo, llegar al vestíbulo de la mujer. Por debajo del útero. Cuando hablamos de la pelvis menor tenemos que recordar que es el espacio anatómico que está alojado en el bacinete, que es nuestra pelvis, por debajo del estrecho superior de la misma. Bien, una vez que establecemos su ubicación, tenemos que ver cuáles son los órganos vecinos a ellas con los cuales se relaciona en forma inmediata. Entonces vamos a recordar que la vagina se inserta en otro órgano que es continuidad un poco su continuidad, por decirlo funcionalmente, si lo queremos mencionar de esta manera. Ese órgano es el útero. Entonces, tenemos que el útero en nuestra cavidad va a estar ubicado en una posición de anteversoflexión, ¿sí? Si nosotros queremos ver cómo está ubicado el órgano está ubicado en esta posición. Esta sería una posición de anteversoflexión, considerando que esto es anterior y que el plano posterior está por detrás del órgano de esta manera. Está flexionado sobre sí mismo hacia adelante y está ubicado por delante del eje anterior, del eje mayor anterior de la pelvis. Por lo tanto, decimos que es anteversoflexión. Bien. Entonces, la vagina es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde el cérvix del útero hasta el vestíbulo de la mujer, donde se abre luego de atravesar el periné. En este sentido, recordamos que la vagina tiene caras para recordar y para rescatar. Una de ellas es la cara anterior de la vagina, que se inserta en el cuello del útero, en el tercio inferior de la misma. Y la otra cara es la cara posterior de la vagina, que también se inserta en el cérvix, pero mucho más alto que su cara anterior. Ambas caras, la cara anterior y la cara posterior de la vagina, se acercan una a la otra en el trayecto descendente que tiene la vagina en la pelvis, y se separan a nivel de su orificio superior y de su orificio inferior. De esta manera podemos decir que la vagina, que es un tubo muscular, tiene dos caras, que serían una cara anterior y una cara posterior. Dos bordes laterales que separan ambas caras y dos orificios. Esos dos orificios son uno superior y uno inferior. Bien, entonces tenemos una cara anterior, una cara posterior, un orificio superior
y un orificio inferior, además de dos bordes laterales que van a separar ambas caras. En general, en el desarrollo o en el trayecto de la vagina, la misma está orientada en tal sentido que se orienta hacia abajo y hacia adelante y describe con la horizontal un ángulo de aproximadamente unos 70 grados y tiene una longitud, ¿sí? Esa longitud que tiene la vagina en promedio es de aproximadamente 8 centímetros, ¿sí? Tiene una longitud de aproximadamente unos 8 centímetros. 7 de ellos están desarrollados en la cara anterior de la vagina, 9 en la cara posterior de ella y el promedio decimos que en general desde su extremo superior al extremo inferior la vagina describe 8 centímetros en su recorrido. Esta vagina, ubicada por debajo del útero, insertada en el cuello del mismo de manera diferente, siempre más alta en la parte posterior, se relaciona hacia adelante con otros órganos que son, en este caso, la vejiga, que se ubica por detrás del pubis, bien por delante del útero de la vagina, que se continúa con un conducto excretor que también se encuentra por delante de la vejiga, que es la uretra. Entonces tenemos por delante de la vagina a la vejiga y a la uretra. Bien, la pared anterior de la vagina tiene, para su descripción en la configuración interna, si nosotros lo observamos de frente, en un corte coronal vemos el hocico de tenca del útero, o sea, el cuello del cervix, el orificio del cuello del cervix, y vemos la inserción de la vagina en él, ¿sí? Bien, vamos a ver que la vagina en su porción inferior, cuando se está abriendo en el periné, entre los labios mayores y menores, tiene en su porción inferior una membrana que en la medida que los coitos van apareciendo y se desarrollan, inclusive los partos, queda digamos como colgajos y cicatrices de los mismos, pero que en una niña y en una mujer puber y virgen permanece digamos intacto y horadado. Es una membrana que recibe el nombre de himen, que se encuentra en el orificio inferior de la vagina. Bien, bueno, lo que yo les quería señalar es que en la cara anterior de la vagina, en la parte o en la porción inferior de la misma, existe una columna que en la cara interna de la vagina, en su configuración interna, se ve como si fuese una cresta anterior que se bifurca en su extremidad superior formando un triángulo. Ese triángulo que forma esta cresta al bifurcarse en la pared anterior cerca de su porción inferior recibe el nombre de triángulo de Paulich. Bien, esto lo encontramos en la pared anterior de la vagina, es decir, en esta pared que tenemos en este sector. Aquí estaría el triángulo de Paulich, ¿sí? En este sector. Este triángulo de Paulich coincide con otro triángulo, pero que se desarrolla en la pared posterior de la vejiga, que se llama triángulo de Lietau. Bien, ese triángulo de Lietau está determinado por la presencia de tres orificios que hay en la cara posterior e inferior de la vejiga. Sería, por un lado, la desembocadura y la terminación del uréter, que son dos, de un lado y del otro, ¿sí? Los dos uréteres, y un orificio inferior que se correspondería con la continuidad o con el orificio que da luego continuidad a la uretra. Bien, entonces tenemos de esta manera un triángulo en la cara posterior inferior de la vejiga
que recibe el nombre de triángulo de Lietaud. Ese triángulo está limitado por los uréteres, que luego de tener un recorrido póstero anterior en la pelvis menor, pasando primero por las caras laterales de la vagina y luego por su cara anterior, termina en la cara póstero inferior de la vejiga. Estos uréteres, estos serían los uréteres, son dos conductos excretores que proceden del riñón. Es el conducto excretor del riñón que desciende por todo el retroperitoneo, entra en relación con los vasos ilíacos y desde la pared de la pelvis lateral y posterior de la pelvis tiene que dirigirse hacia adelante para alcanzar la cara posterior inferior de la vejiga. Es decir, que la vagina se relaciona con la cara posterior inferior de la vejiga estrictamente con un espacio anatómico que recibe el nombre de Lietaud, y ese triángulo coincide con otro triángulo que se desarrolla en la cara anterior de la vagina, que es el triángulo de Paulich. En el resto de su extensión, tanto la vejiga como la uretra, con las cuales la vagina se relaciona estrechamente, están unidas entre sí por un tejido que en la medida que vamos descendiendo se hace mucho más denso. Ese tejido que une la uretra con la vagina en su porción inferior recibe el nombre de tabique uretrovaginal. En esta porción o en esta cresta medial que tiene la cara anterior de la vagina, en la porción distal, en su porción más caudal, cuando está terminando y se está abriendo en el vestíbulo de la mujer, se ensancha y describe un tubérculo que se encuentra inmediatamente, este tubérculo por detrás del meato de la uretra en el periné, que recibe el nombre de tubérculo vaginal. Es decir, esa cresta anterior que está en la cara anterior de la vagina termina en un tubérculo vaginal. Ese tubérculo vaginal se halla ubicado por detrás de la uretra, es decir, está ubicado en este sector. Esto sería el tubérculo vaginal. Está ubicado por detrás del orificio final o caudal de la uretra, que recibe el nombre de meato uretral. Bien, entonces por detrás del meato uretral tengo de esta manera el tubérculo vaginal, que corresponde a un engrosamiento que sufre la columna anterior o cresta anterior de la vagina, que se desarrolla en su pared anterior. Estas serían las relaciones anteriores de la vagina, y cabe destacar la importancia que tiene el descenso y la finalización del uréter en la pared de la vejiga. Por detrás, la vagina entra en relación con otro órgano muy importante, que es el recto. Bien, entonces por detrás de todo esto tenemos al recto. El recto está ubicado por detrás de la vagina de esta manera, ¿sí? Está ubicado por detrás de esta manera, y la dirección del mismo está orientada hacia abajo y hacia atrás. Bien, vamos a esquematizarlo un poquito más abajo para que nos quede claro, porque hay algún detalle para razonar y recordar de estas relaciones. Si nosotros tenemos a la vagina insertada en el cuello del útero, como ya lo dijimos,
De esta manera habíamos dicho que la vagina tenía como una orientación hacia adelante y hacia abajo, que sus paredes se iban acercando una a la otra y que se separaban en su parte inferior y en la parte superior de la misma. Bien, por detrás acabamos de decir que se encuentra un órgano que tiene una orientación que es oblicua hacia abajo y hacia atrás. Bien, entonces este sería el recto. El recto en su parte inferior está cubierto o está rodeado por un anillo de músculo esquelético que forma parte del esfínter estriado. Tenemos su esfínter, es el esfínter estriado del ano, ¿sí? Nos acordamos que los dos, el tercio inferior, en la parte inferior del recto, se continúa con unos 3 centímetros de este órgano que corresponde a su finalización, a la que llamamos ano. Bien, esta sería la parte final. La vagina, en tanto, para llegar y poder abrirse paso hacia el vestíbulo, entra en relación con otro músculo que recibe, el que también es del periné, que recibe el nombre de músculo transverso del periné. Es el músculo transverso profundo del periné, que no solamente está atravesado por la vagina, sino también por la uretra por delante de la vagina, ¿sí? O sea, está atravesado por los dos elementos, tanto la uretra como la vagina. Bien, entonces, entre el músculo transverso del periné profundo y el esfínter estriado externo del ano, nos encontramos con un conjunto de fibras tendinosas que forman lo que anatómicamente se denomina centro tendinoso del periné. Ese centro tendinoso del periné es un conjunto de tendones que dan inserción a los distintos músculos de los distintos planos del periné. Entonces, este sería el centro tendinoso del periné. Bien, debemos recordar que todo lo que se encuentra por delante de él es el periné urogenital y todo lo que está por detrás de él es el periné anal. Entonces, nosotros ya sabemos que el útero está cubierto por peritoneo visceral que va a tapizar primero su cara anterior inferior, luego tapiza su fondo, luego tapiza su cara postero superior hasta tapizar 2 centímetros la cara posterior de la vagina y relacionarse con el recto para formar un fondo de saco que es la porción más declive dentro de la cavidad peritoneal, que es el fondo de saco de Douglas. Este fondo de saco de Douglas separa la pared posterior de la vagina, donde se encuentra este lago o este fondo de saco vaginal profundo en la cara posterior de la misma o entre ella y el cérvix, y el fondo de saco de Douglas, que separa, como dije anteriormente, la pared anterior del recto. Entonces, esto sería el fondo de saco de Douglas. Bien, en este fondo de saco pueden caer distintos elementos en su interior que pueden ser investigados a través de un proceso de aspiración desde la pared posterior de la vagina, dada la presencia de ese fondo de saco posterior profundo que tiene la vagina cuando se inserta en el cérvix. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces su cara posterior
La vagina se relaciona a través del fondo del saco de Douglas y recordar la importancia que tiene para poder estudiar o hacer un estudio bioquímico, citológico, bacteriológico o microbiológico, del contenido que puede decantar en este fondo de saco de Douglas, que puede alojarse en la cavidad peritoneal en alguna patología o en el desarrollo de alguna patología. Entonces, este fondo de saco de Douglas separa la cara posterior de la vagina del recto, pero luego estos órganos están separados uno de otros, dada la dirección diferente que cada uno tiene hasta llegar a su destino final, la vagina hacia adelante y hacia abajo, el recto hacia abajo y hacia atrás. De entre los dos órganos existe un tejido celular que muchas veces en él puede desarrollarse un músculo, o dentro de este podemos describir que hay algunas fibras musculares que lo unen. Esto se denomina o a este septo o a este tabique o a este ligamento, porque funciona como si fuese, eso se lo denomina ligamento vagino-rectal. Es tejido celular, incluido dentro de él puede haber algunas fibras musculares que permiten de alguna manera la unión entre los dos órganos para mantenerlos in situ, pero por debajo de ese ligamento vagino-rectal lo que existe es tejido celular adiposo y el desarrollo de el recorrido de ramas visceral, arteriales y venosas que van a llegar a las distintas vísceras de la cavidad peritoneal, es decir, que tenemos el recorrido dentro de ese espacio laterorectal o que forma parte de la fosa isquiorectal o en el espacio pelvis-rectal superior por debajo del peritoneo que cubre estos órganos, que contiene este espacio rico en vasos sanguíneos, una cantidad importante de vasos viscerales que van a las vísceras de la región, bien, tanto arterias como venas, como linfáticos, como nervios. Bien, entonces estas serían las relaciones más importantes para establecer en la pared anterior y en la pared posterior de la vagina. Recordemos que en la pared posterior de la vagina también existe una columna como hay en la pared anterior, pero que su protagonismo y su importancia no es tan destacable como en la pared anterior. En esta porción o en el orificio superior de la vagina, en este orificio superior de la vagina, ¿qué encontramos? Encontramos que si nosotros nos, lo proyectamos al orificio superior de la vagina, encontramos que en un corte axial tiene la forma de un círculo, ¿sí? Tiene forma circular. El orificio superior es circular, en tanto que el orificio inferior de la vagina, si yo lo observo en un corte axial, lo vamos a encontrar como una hendidura que tiene, esta sería la vagina horadada por el himen, su hendidura sería una hendidura, o su orificio inferior sería una hendidura que tiene una disposición anteroposterior, ¿sí? Y si yo hago un corte de la vagina en cualquier parte de su cuerpo entre los dos orificios, me voy a encontrar que la vagina tiene una disposición transversal, por lo tanto su hendidura va a ser transversal. Entonces el orificio superior es circular. La hendidura que separa la pared anterior de la pared posterior de la vagina es transversal en cualquier parte de su cuerpo, su desarrollo, y el orificio inferior es anteroposterior. Bien, eso sería la forma en que si yo hago un corte en cada uno de los segmentos de la vagina voy a encontrar este orificio. Cabe rescatar como importante que la inserción de la vagina en la pared anterior del cérvix es playa,
determina un fondo de saco en la pared anterior que es mucho más playo y de menor profundidad que el fondo de saco posterior, ¿sí? Esa sería la porción intravaginal del hocico de Tenca, y esta porción posterior que tiene la vagina en este sector, este fondo de saco posterior, recibe el nombre de lago seminal. Ahí quedan alojados los espermatozoides, logrando vivir entre 72 horas o más días. Se dice que pueden vivir hasta 5 días en ese lago seminal. Bien, estas son las características entonces que corresponden a las relaciones anteriores y relaciones posteriores de la vagina y en los distintos cortes, como yo vería el orificio inferior de la vagina, el orificio superior y el cuerpo. Bien, vamos a describir ahora cuáles serían o cómo yo veo las relaciones que tiene la vagina a ambos lados. Y esto es importante de rescatar porque nos va a permitir o les va a permitir a ustedes comprender de alguna manera las cosas, digamos, los elementos, las relaciones más importantes que tiene la vagina a los lados, que quizás es la que más dificultades van a tener o con las que se van a encontrar porque desconocen algunos elementos de los planos del perineo. Nosotros vamos a establecer entonces nuevamente en la línea media de esta pantalla que simula ser un pizarrón, a la vagina nuevamente. Tenemos entonces el hocico de Tenca, que sería el cervix, con la inserción de la vagina formando ese fondo de saco que habíamos hablado anteriormente. La vagina, recordamos que en su recorrido describe un trayecto de aproximadamente unos 8 centímetros, que en su porción inferior la vagina tiene un pequeño repliegue membranoso que corresponde al himen, ¿sí?, que está indemne, horadado obviamente, que puede estar horadado por un único orificio, por múltiples orificios, por orificios de diferentes formas, pero que ese orificio se va a desgarrar y van a quedar cicatrices luego en relación a los coitos, inclusive al parto, formando lo que se llaman las carúnculas mirtiformes. Bien, ese himen en su porción inferior se va a dar continuación luego a través de un surco que se llama ninfo himenial a una porción del vestíbulo de la vulva, que son los labios menores, que se van a continuar luego con los labios mayores y finalmente el resto de partes blandas que hay en el perineo. Bien, entonces acá tengo el himen en su porción inferior. Si yo veo un corte coronal de la pelvis, ese sería el himen, y este sería el labio menor, este sería el labio mayor. Por fuera, ¿no? Bien, entre el labio menor y el himen hay un surco, que es el surco que permite separar, para que se entienda de alguna manera, el estrecho inferior de la vagina, el orificio inferior de la vagina, con la continuidad del vestíbulo, que estaría representada en este caso por el labio menor. Este surco recibe el nombre de surco ninfo himenial. Bien, vamos a, una vez establecido esto, vamos a borrar esto para que nos sirva para establecer algunos límites que son importantes recordar después lo volvemos a dibujar. Entonces esta sería nuestra vagina. En este caso nos acordamos que las paredes de la misma son paredes musculares, bien, y que tiene además en su configuración interna una cantidad de anillos, o una cantidad no de anillos, sino de pliegues circulares que simulan como si fuesen o fueran anillos, bien, en su configuración interna. Vemos una cantidad de pliegues entonces que figuran como si fuesen anillos
circulares en toda la configuración interna de la mucosa vaginal. Bien, una vez establecido esto, nos vamos a correr un poquito de este plano de la vagina y nos vamos a ver qué hay como reparo óseo cerca de la misma. Y nos vamos a encontrar que tenemos la porción superior del pubis o la rama superior del pubis que está separada de la porción inferior del hueso coxal, que sería el isquión o las ramas isquiopubianas, por un orificio que se llama orificio obturador o isquiopubiano, ¿sí? Que tiene como una membrana, que es la membrana obturatriz dentro de ella. Entonces este sería el hueso coxal. Vamos a identificar para recordar que estas serían las ramas isquiopubianas o el isquión, ¿sí? Y esta sería la porción horizontal del pubis y esta sería la membrana obturatriz. Por dentro de esto tenemos a un músculo importante que lo cubre por dentro, que va a salir de la cavidad pelviana para terminar luego en el fémur, que es el músculo obturador interno. Entonces tenemos por dentro de la membrana obturatriz a este músculo que es el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno, habíamos dicho nosotros que tenía una aponeurosis que lo cubría completamente. Y también tenemos que, insertándose en la aponeurosis del obturador interno y relacionándose con el piso de la pelvis, nos encontramos con un músculo que es el más profundo del periné, que tiene inserciones en la vagina, que es el músculo elevador del ano. Ese músculo elevador del ano es un músculo que también tiene una aponeurosis propia, ¿sí? Que de alguna manera lo contiene, se extiende desde el pubis hasta el sacro y el coxis hacia atrás, insertándose también en la aponeurosis del obturador interno y fijándose en distintos órganos en sentido antero-posterior. Se fija en la uretra, se fija en la vagina, si fuese un varón en la próstata, para terminar en el recto, porque tiene la función de elevarlo y funcionar u oficiar como un esfínter. Lo importante que recordemos es que tiene inserciones en la aponeurosis del obturador interno y que se inserta a través de alguna de sus fibras en las paredes laterales de la vagina. Entonces, este músculo es el músculo elevador del ano, que cuando se inserta en la vagina produce la elevación y el sostenimiento de la misma, por eso se dice que tiene o es el músculo que es elevador de la vagina, porque cumple funciones similares a sus inserciones rectales, ¿sí? Cuando se inserta en la vagina. Bien, por debajo de todo esto nos encontramos que entre una rama isquiopubiana y la otra rama isquiopubiana, o sea, entre una rama isquiopubiana y la otra, se encuentra otro músculo. Ese músculo recibe el nombre de músculo transverso del periné. Ese músculo transverso del periné es el que mencionábamos antes. Este músculo transverso del periné es el que es atravesado tanto por la vagina como por la uretra. Bien, ese músculo forma parte del plano anterior del periné y recibe el nombre de músculo transverso profundo del periné. Contiene además, o está contenido además, en una aponeurosis que tiene una hoja superior y tiene una hoja inferior, ¿sí? Entonces este músculo es el músculo transverso del periné. Bien, este músculo transverso del periné separa,
si nosotros lo continuamos, acá tenemos a la vagina que se continúa con el labio menor y así sucesivamente. A ambos lados de la vagina, por debajo del músculo transverso del perineo, nos encontramos con una glándula que recibe el nombre de glándula de Bartholin o vulvar o bulbo vaginal. Tiene distintos nombres. Vamos a poner glándula vestibular, que es de alguna manera la forma en que sería lo más correcto mencionarla con su terminología anatómica. Entonces, inmediatamente por fuera de las paredes de terminación de la vagina, a nivel del vestíbulo, nos encontramos con la glándula de Bartholin o glándula vestibular. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que recordar que entre la pared de la vagina y la glándula vestibular nos encontramos con un músculo, que es un músculo que está superficial en el periné, que se llama músculo constrictor de la vulva. Ese músculo que tenemos acá, entonces, siempre por fuera, ¿no? Ese músculo sería el músculo constrictor de la vulva. Bien. Por dentro de la glándula de Bartholin o de las glándulas vestibulares, nosotros nos encontramos con uno de los cuerpos que son eréctiles, que van a formar el clítoris, que es el cuerpo del bulbo esponjoso. Lo vamos a tener aquí, bien, el cuerpo del bulbo esponjoso. Ese cuerpo del bulbo esponjoso está cubierto por otro músculo que se inserta hacia atrás en el centro tendinoso del perineo, que lo cubre, que se llama músculo bulbo cavernoso, que es homólogo al de el varón, ¿sí? Son iguales. Entonces es el músculo bulbo cavernoso y esto sería el bulbo. Bien, vamos a ponerle los nombres para que no nos vayamos olvidando. Entonces esto sería el cuerpo eréctil, o sea, sería el bulbo esponjoso, y lo que está por fuera, esto sería el músculo bulbo cavernoso. Bien, que estaría por fuera. Obviamente que también tiene una aponeurosis que le es propia y que lo va a separar del resto. Bien, también tenemos que forma parte de los cuerpos eréctiles en la mujer, que es homólogo al del hombre, otro cuerpo, vamos a ponerlo acá en violeta igual que el vulvar, que es el cuerpo cavernoso, que como en el hombre se inserta en las ramas isquiopubianas. Y también este cuerpo tiene un músculo que lo acompaña para cumplir su función eréctil, que es el músculo isquio cavernoso. Bien, que también además tiene una aponeurosis que lo cubre, ¿sí? Entonces, este músculo es el músculo bulbo cavernoso que cubre al cuerpo cavernoso. Entonces, este sería el cuerpo cavernoso y ese sería el músculo isquio cavernoso. Bien, entonces todo esto entra en relación con las paredes laterales de la vagina. Y por fuera de esto, obviamente, tengo los labios menores, los labios mayores y después las partes blandas. Bien, entonces,
Falta solamente describir algo que es importante. Vamos a señalar entonces que esta sería la pared lateral de la vagina. La vamos a pintar de algún color para que se resaltarla como importante. Esa sería la pared lateral de la vagina, que recibe las inserciones de este músculo, que es el músculo elevador del ano. Entonces, nos falta rescatar algo que es importante, que me interesa que lo recuerden, que es un pequeño conducto que está ubicado a este nivel, acá, entre la aponeurosis del obturador y la aponeurosis del obturador interno y la aponeurosis del transverso, que se forma acá un conducto fibroso, ¿sí?, que recibe el nombre de conducto de Alcork. Este conducto de Alcork contiene dentro de sí a la arteria pudenda interna, a la vena pudenda interna y al nervio pudendo interno. Bien, además de obviamente ganglios linfáticos. Estos vasos, luego de atravesar los distintos elementos del perineo y fundamentalmente el ligamento transverso de la pelvis, se encargan de inervar y de irrigar al perineo las partes blandas del perineo. Se dice que son los vasos perineales, además de que da irrigación e inervación a gran parte de los músculos, de las vísceras de la cavidad pelviana. Bien, es importante recordar entonces la presencia de estos elementos. Entonces estos vasos o todo este conjunto de elementos vasculares que tengo acá serían los vasos o elementos o el paquete, vamos a ponerlo para sintetizarlo, como el paquete vascular y nervioso pudendo interno. Bien, lo que yo les quiero describir con este esquema, que en realidad es sencillo, es la presencia o la separación dentro de las relaciones de las paredes de la vagina en dos partes por la inserción de este músculo que es el elevador del ano. El elevador del ano, cuando se insertan las paredes laterales de la vagina, divide las relaciones de la vagina en dos partes. Una parte superior, que forman parte o que se llaman en realidad relaciones pelvianas, y las relaciones que se encuentran por debajo del músculo elevador del ano, que son las relaciones perineales. Entonces las relaciones de las paredes laterales de la vagina, dependiendo si están por encima del elevador del ano o por debajo del mismo, se van a llamar porciones pelvianas o relaciones pelvianas y relaciones perineales de la misma. Por encima, nosotros habíamos dicho que la vagina en una parte está en relación cubierta por peritoneo unos 2 centímetros. De un lado hay peritoneo, unos 2 centímetros, y que luego el peritoneo se va a hacer visceral cuando tapiza hacia atrás al recto o parietal cuando comienza a tapizar las paredes de las paredes de la pelvis. Este espacio que queda comprendido entre el peritoneo hacia arriba y el elevador del ano hacia abajo, que es el músculo que forma el diafragma pelviano porque se extiende junto con otro músculo que se llama isquiococcigio, cubriendo todo el piso de la pelvis, es el elemento más profundo del perineo. Este espacio anatómico, entonces, entre el peritoneo y el elevador del ano, recibe el nombre de espacio pelvirrectal superior. Se llama espacio pelvirrectal superior. Ese espacio pelvirrectal superior contiene dentro de sí, acá tenemos la inserción, acá tendríamos la inserción del elevador del ano, entonces contiene dentro de sí a los vasos hipogástricos, los nervios hipogástricos
y todos los plexos venosos hipogástricos, además de contener el recorrido del uréter. Es decir, ese espacio pelvirrectal superior contiene una serie de fibras, o sea, es un conjunto, vamos a pintarlo como de un color para resaltarlo, tiene dentro de sí una cantidad muy importante de tejido celular y además contiene una cantidad muy importante de vasos a señalar. Tengo los ramos viscerales de la arteria hipogástrica o de la arteria ilíaca interna. Tengo las venas también viscerales. Tengo al uréter, que no me puedo olvidar. Acordémonos que el uréter primero tiene o recorre la cara, recorre, las paredes laterales, bien, de la de la vagina, para luego recorrer su cara anterior para poder terminar después en la cara posterior inferior de la vejiga. Entonces el uréter, importante. Y además tengo todos los ramos del plexo hipogástrico, hoy llamado hipogástrico inferior. Bien, entonces, las paredes laterales, si lo queremos sintetizar un poco, de la vagina, de acuerdo con las inserciones del músculo elevador del ano, se van a dividir en pelvianas y perineales. Las pelvianas son las relaciones que tiene la vagina con los elementos del espacio pelvirrectal superior. Es un espacio comprendido entre el peritoneo y el elevador del ano hacia abajo. El peritoneo hacia arriba, el músculo elevador del ano hacia abajo. ¿Qué contiene? Tejido celular adiposo, contiene la lámina fibrosa poneurótica sacro-recto-génito-pubiana y además contiene el recorrido del uréter dentro de la cavidad pelviana hasta terminar en la pared posterior inferior de la vejiga, todos los vasos que son ramas viscerales de la arteria ilíaca interna, todos los plexos venosos que acompañan a estas ramas viscerales para luego constituir la vena ilíaca interna, y todas las ramas viscerales del plexo hipogástrico inferior. Bien, eso sería lo que tiene el espacio pelvirrectal superior. Luego la vagina, en su porción perineal, cuando atraviesa los planos del periné, entra en relación con el músculo elevador del ano, el músculo transverso del periné, el músculo constrictor de la vulva, las glándulas de Bartolino vestibulares y más, no directamente, más indirectamente, con los cuerpos vulvares y los cuerpos cavernosos cubiertos por sus respectivos músculos. Además, vamos a tener el paquete vasculonervioso pudendo interno en cercanías a las paredes laterales de la vagina, contenido dentro del conducto de Alcor, comprendido a su vez entre la aponeurosis del obturador interno y la aponeurosis media del periné, que en este caso está tapizando y cubriendo al músculo transverso profundo del periné. Estas serían las relaciones que son laterales a la vagina. Como destaque importante para no olvidarnos es la inserción del músculo elevador del ano, que eso traza y les guía las relaciones, qué es lo que hay por encima de él y qué es lo que hay por debajo de él. Por eso sería fundamental que de alguna manera intenten interpretar este gráfico, lo puedan explicar, lo puedan, describir, porque les menciona de manera jerárquica, ordenada y sistemática en sentido cefalocaudal todas las relaciones que tienen las paredes laterales de la vagina. Bien, nos queda por último hacer mención simplemente a los vasos que llegan a la vagina. Para eso
tenemos que recordar que la arteria ilíaca interna, ¿sí?, da ramas viscerales importantes. Dentro de las ramas viscerales que da la ilíaca interna, que son múltiples, tengo algunas que van a llegar a la pared, que son la arteria umbilical, después tengo la arteria obturatriz y después tengo una rama que es la rama vesical inferior y después sí, las ramas que a mí me interesan conocer, que son la arteria uterina, la arteria vaginal larga o propiamente dicha y la arteria hemorroidal media. Estas tres, después hay otras ramas que son importantes como la isquiática, obviamente la pudenda interna, las glúteas, las sacras laterales y demás, que son varias más, ¿sí? Bueno, vamos a cerrarla acá, tiene más ramas, pero la que me interesa conocer o que ustedes por lo menos recuerden son estas: la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria rectal o hemorroidal media y la pudenda interna. Bien, nosotros vamos a ver inicialmente las relaciones que tenemos, la vagina nuevamente. Vamos a hacer un pequeño esquemita nuevo, igual que los que ya venimos haciendo. Ahí tenemos a el cuello del útero y tenemos a la vagina insertándose en él. Nos acordamos del himen, los labios menores, los labios mayores y demás. Hacemos un corte coronal de la vagina para que nos ayude, en este caso, a simplificar la irrigación, simplemente para dividirla o poder dividirlas como en tercios. Entonces acá tenemos el hocico de Tenca o el orificio inferior. Este sería el fondo del saco vaginal. Vamos a recordar básicamente que la uterina, ¿a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hasta el útero para dar ramas, para el cuello, para el cuerpo y ser flexuosa. La uterina da una rama, fundamentalmente la primera rama que llega al cérvix, que llega hasta la vagina. Entonces, la uterina da una rama vaginal. Esa sería la arteria uterina que da una rama vaginal. Entonces esta sería la rama vaginal que procede de la uterina. Bien. La vaginal propiamente dicha, obviamente que da una rama que irriga prácticamente todo el tercio inferior de la vagina. Entonces esta sería la vaginal propiamente dicha. La rectal también aporta algunas ramas a la pared posterior e inferior. Entonces estas serían ramas vaginales de la hemorroidal media o anal media. Vamos a poner hemorroidal, de la hemorroidal media. Y después tenemos algunas ramas de la pudenda interna que le va a dar al tercio inferior de la vagina en su tránsito por el periné. Bien, lo que ustedes tienen que recordar es que todas estas arterias, que son obviamente digamos bilaterales, tengo derechas e izquierdas, van a formar una arteria en la parte posterior. La anastomosis de ellas van a formar una arteria en la parte posterior de la vagina que la va a continuar o que va a ser no es que la va a continuar, sino que va a constituir una arteria. La anastomosis de todas estas ramas que llegan a la vagina en la cara posterior van a constituir una arteria que recibe el nombre de arteria ácigo de la vagina. Arteria ácigo vaginal. Es decir, la vagina recibe ramas de la uterina, la vaginal propiamente dicha y vaginal de la hemorroidal inferior, media, no inferior, la hemorroidal media o rectal media. Todas estas ramas
van a ser bilaterales, es decir, hay derechas y hay izquierdas. Todas ellas se van a anastomosar entre sí para formar una arteria en la pared posterior de la vagina que recibe el nombre de arteria ácido-vaginal. Además, van a recibir algunas arterias que van a proceder de la arteria pudenda interna, pero que no van a participar en la formación de la arteria ácido-vaginal. Eso es importante que lo recuerden. Por otro lado, tenemos que cada una de estas arterias va a estar acompañada de una vena que va a confluir en la formación de la vena ilíaca interna. Entonces, las venas van a continuar o van a terminar en la vena ilíaca interna. Bien, además, vamos a recordar que todos estos vasos están acompañados de cadenas ganglionares importantes. Nosotros sabemos que la arteria ilíaca interna da o resulta de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. ¿Sí? Entonces tengo la arteria ilíaca primitiva y la arteria ilíaca externa. Ambas arterias ilíacas externas e ilíacas primitivas, como también la ilíaca interna, contiene cadenas ganglionares importantes. ¿Por qué les comento esto? Porque la vagina drena a través de los vasos vaginales la linfa a la cadena ganglionar ilíaca interna, a la cadena ganglionar ilíaca externa y a la cadena ganglionar ilíaca primitiva. Pero no solamente ahí, sino también en la porción inferior o en el tercio inferior, la vagina drena su linfa a la cadena ilíaca, perdón, no ilíaca, sino a la cadena inguinal. Hay un grupo de ganglios que están ubicados en la región inguinal. Esos ganglios que se llaman inguinales, estos serían los ganglios inguinales. O sea que también drena en la cadena o ganglio o cadena ganglionar inguinal. Esta cadena ganglionar inguinal está ubicada por debajo de la arcada crural. Ustedes tienen la arcada crural, ¿sí? ¿Se acuerdan? Desde la espina ilíaca, anterosuperior hasta la espina del pubis. Esa espina, acá tendríamos el borde anterior del hueso coxal y acá tenemos la llegada, la llegada de la arteria ilíaca externa, que se va a transformar después en arteria femoral. Por dentro tenemos a la vena femoral. Esta sería la vena femoral. En la desembocadura de la vena safena magna en la femoral se encuentra un grupo de ganglios en este sector que se llaman ganglios inguinales, es decir, estos ganglios inguinales están ubicados en esta región. Después lo vamos a repasar con más detalle. Bien, pero es importante entonces recordar que las cadenas ganglionares a donde drena la linfa la vagina son los vasos ilíacos, en general, ilíacos internos, externos y primitivos, además de los ganglios inguinales. Con respecto a la inervación, tenemos que destacar que la inervación está dada por un plexo, que es el plexo hipogástrico. Bien, la inervación o todos los filetes nerviosos que llegan a la vagina, los nervios proceden de un plexo que se llama plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico inferior tiene aferencias que son simpáticas y parasimpáticas. Las aferencias simpáticas vienen de la cadena
o proceden de la cadena lumbosacra. Y la porción parasimpática de los nervios esplácnicos pélvicos, que proceden o que acompañan, o que proceden, mejor dicho, desde el segundo y cuarto segmento sacro, que acompañan al plexo o al nervio pudendo interno. Es decir, el plexo hipogástrico es un conjunto de fibras vegetativas que llegan a ellas o que se constituyen por aferencias que son simpáticas y parasimpáticas. Las aferencias simpáticas proceden de la cadena simpática lumbosacra y la porción parasimpática procede del segundo, tercer y cuarto segmento de la médula sacra, que contribuye a través de los nervios esplácnicos pélvicos a el plexo hipogástrico, y esas fibras que son los nervios esplácnicos pélvicos llegan a través de un nervio que tiene su origen en este sector medular, que es el nervio pudendo interno como rama terminal, que forma la rama terminal del plexo pudendo interno. Bien, esto es todo por ahora con respecto a la vagina. Yo espero que hayan podido entender fundamentalmente sus relaciones. Los vasos lo van a terminar de comprender y de integrar cuando lo vean en su conjunto, pero lo interesante de esto es que a través de un esquema, de hacer un simple recorrido a través de un dibujo, que ustedes lo puedan elaborar y lo puedan pensar, les sirva entender la anatomía de un órgano, en este caso de la vagina. Les agradezco a todos los que se tomaron un tiempo para escuchar este video y espero que les sirva obviamente para su examen, y obviamente éxito para todos.